Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. De nuevo, estamos aquí en nuestro segundo encuentro pedagógico CIPAS. Este encuentro es nuestra primera sesión de la actividad intermedia de tarea 1. ¿Por qué digo y hago énfasis es que es la primera sesión? ¿Por qué? Porque hoy solamente vamos a interactuar, vamos a darle a conocer el desarrollo, como decía la profesora Lorena. En estos encuentros vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿cierto? Cada uno de nuestros ejercicios. Hoy vamos a indicar el desarrollo del ejercicio 1. Ese ejercicio 1 que es denominado, ¿cierto? En nuestra guía de actividades, nuestra primera guía, que nos indica que trata sobre métodos para probar la validez de argumentos. Recordarles que este curso y que estas actividades están bajo la dirección de nuestra ingeniera Carolina Castaño y como siempre, pues estamos aquí reunidas las tutoras a cargo, docentes tutoras, Jamie Lorena Mésita y quien les habla, Nini Joana Vargas. ¿Es así? Que de nuevo sean todos bienvenidos. Ya la profe pidió disculpas por el retraso. De nuevo, mil disculpas, esperamos que no se vuelva a presentar estos inconvenientes. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que siempre nuestras actividades o nuestras unidades tienen objetivos generales y objetivos específicos. Uno de ellos, nuestro general, es que en estas estrategias CIPAS es nosotros, ¿cierto? Desarrollar ejemplos, ¿sí? Propuestas que están en nuestra guía de actividades, ¿cierto? Para, en este caso, pues para nuestra tarea 1. En estos específicos es tomando punto a punto, ¿cierto? Que en esta parte sería reconocer algunos conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico y natural y elaboración de tablas de verdad que tiene que ver con el desarrollo de nuestro ejercicio 1, haciéndolo por medio de una ejemplificación. Entonces, eso sería para dar a conocerle lo que vamos a ver en esta noche. ¿Listo? Entonces, como siempre les traigo aquí a presentar nuestra agenda del curso, que es muy importante que la tengan cada uno de ustedes, así en pensamiento lógico y en todos los cursos, que tengan ustedes a la mano esa agenda, que es la que le indica a ustedes, ¿cierto? Teniendo en cuenta esa semaforización que tiene, cómo vamos nosotros con esas entregas de actividades. Ya pasó nuestra actividad inicial, ¿cierto? Que fue la pretarea, esas nociones de conjuntos, que se cerró el domingo 20. Ya se aperturó todo lo que tiene que ver con nuestra parte intermedio. En ese momento estamos en la unidad 1, ¿cierto? Que son fundamentos lógicos, ¿cierto? Con esa tarea 1, tener en cuenta que todas nuestras actividades es de tipo individual. Esta actividad tiene un ponderado de 100 puntos que se habilitó desde el lunes 21 de febrero y se cierra el 13 de marzo. Es decir, que aquí nos está indicando que tenemos todavía unos buenos días, pero hay que tener en cuenta que en esta actividad, más adelante lo vamos a ver en esa guía, que nos indica que hay que hacer unas participaciones previas antes de consolidar y enviar nuestro trabajo final por ese entorno de evaluación. ¿Sí? Igualmente recordarles que aquí está la fecha de entrega y realimentación de cada uno de nosotros los tutores para que lo tengan muy en cuenta. Es así que recomendaciones en ese entorno inicial encontrarán nuestra agenda del curso. Bueno, teniendo en cuenta nuestra guía de actividades que la vienen a encontrar en el entorno de aprendizaje, en nuestro segundo entorno, aquí nos indica lo mismo. Ustedes la vienen a encontrar en un PDF donde la pueden descargar y tenerla cada uno de sus archivos del curso Pensamiento Lógico Matemático, donde también le indica cuánto es nuestro ponderado para esta actividad, cuándo se aperturó y cuándo es el cierre total, donde les están indicando a ustedes esa guía, les habla del paso a paso a desarrollar para esta tarea. Un paso a paso de ello en esa actividad, las condiciones que nos indica, y quiero hacer mucho énfasis en eso. ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes que ya me han participado en los foros, lo digo por eso, y no tienen todavía claro qué es lo que tienen que hacer. Entonces, para eso son esos encuentros. Estudiantes, lo que deben de hacer es ir al entorno de conocimiento, buscar el foro de tarea 1 y ahí nosotros los tutores, cada uno le hicimos una apertura del foro indicándole lo mismo que nos dice la guía, cuando se habilitó, cuando se cierra, qué es lo que tienen que hacer. Y ella te indica a usted que esta tarea consta de 4 ejercicios. Cada estudiante debe de seleccionar un literal. ¿Cuáles son los literales con los que vamos a trabajar? A, B, C, D y E.
Son 5 literales porque son en cada grupo tenemos 5 estudiantes. Así que cada uno de ustedes va a escoger un literal. Ejemplo, Nini y Joana, yo voy a escoger el literal A. Al momento de yo escoger ese literal A, quiere decir que voy a desarrollar el ejercicio 1 de ese literal, del A. El ejercicio 2 de ese mismo literal, A. El ejercicio 3 del A, el ejercicio 4 del A y el ejercicio 5 del A. Algunos me escriben, cordial saludo, apreciada tutora, voy a desarrollar los siguientes ejercicios. Del ejercicio 1, el literal A. Del ejercicio 2, el literal B. No, no, revisen, ya les he hecho esa aclaración. Es de un solo literal, ¿sí? Los 4 ejercicios de este mismo literal son los que ustedes van a desarrollar. Entonces, si escojo el A, pues solamente voy a escoger los ejercicios que me dice a mí esa guía del A. Es así como tienen que hacer su primera participación. Luego, como tenemos unos buenos días, ¿cierto? Para poder desarrollar nuestra actividad, esos días son para qué? Para ustedes ir participando en esos foros, porque la guía nos dice que mínimo tienen que tener 4 aportes en ese foro. Entonces, desarrollan el ejercicio 1 y envíenlo de una vez. ¿Para qué? Para nosotros irlos revisando y no esperar ya al último momento, porque aclaramos desde ahora, siempre se acostumbra a hacer las realimentaciones con 3 días de antelación al cierre de la actividad. ¿Por qué? No solamente es un grupo de 5 estudiantes, tenemos un grupo bastante, cada uno de los tutores. Entonces, si ustedes envían el viernes en la tarde y quieren que ya el domingo antes de enviar la tarea tengan toda la realimentación, va a ser algo imposible. ¿Por qué? Porque no tenemos solamente un grupo de 5 estudiantes, tenemos muchos. Entonces, la idea es que ustedes vayan enviando, ¿sí? Desde ahora. Esa semana miramos desarrollo el ejercicio 1, pues irlo practicando, realizando, cosa que el viernes ustedes ya tengan, o el sábado que están en sus casas y domingo, ya tengan el desarrollo del ejercicio 1 y lo envían para ver que la tutora, el tutor correspondiente, pues le haga esa realimentación, si quedó bien o no quedó bien. Eso es lo que hay que hacer. Revisar, por favor, esa guía de actividades, descargarla, tenerla muy presente. Si no entienden y no saben dónde la encuentran, por favor, comunicarse con cada uno de sus tutores que nosotros muy amablemente seguro que vamos a indicarles. ¿Listo? Entonces, eso era lo que quería aclararles empezando en esa actividad de nuestra unidad 1, que esa es la participación. Y así va a ser para las otras unidades. Siempre vamos a elegir un literal a trabajar. Entonces, los que ya participaron y escogieron su literal así de diferente, no, por favor revisar y solamente ese literal. Ojo, si mi compañera, ejemplo, mi compañera Lorena, escogió la letra A, obviamente yo dentro al foro ya no puedo escoger el literal A, porque ya tengo una compañera que escogió los ejercicios de ese literal. Así es que Nini y Joana escojo el B, o el C, o el D, el que no esté escogido, porque no se pueden tener un mismo literal para 2 personas. Por eso se ha distribuido en 5 y hay 5 estudiantes en cada uno de los grupos. Entonces, para dejar claro ahí. Bueno, estudiantes. Al final, si tienen alguna pregunta sobre eso, con mucho gusto. Ahora sí, entrando en materia, ¿sí? Vamos a ver qué son esas proposiciones simples y esas proposiciones compuestas, que es lo primero que nosotros vamos a ver en esta tarea 1. Bueno, en una proposición vamos a aclarar primero qué es una proposición. Y una proposición es la oración, una oración afirmativa que puede ser verdadera o que puede ser falsa, ¿sí? Pero no ambas a la vez, ¿sí? En lógica, se distinguen 2 tipos de proposiciones. Estas son las simples o atómicas y las compuestas o moleculares. ¿Qué pasa con esas proposiciones que decimos que son una oración, que podemos decir que es verdadera o que es falsa? Esas proposiciones siempre constan de qué, de un sujeto, de un verbo y de un complemento. Se simbolizan con letras minúsculas y empiezan siempre desde la P en adelante. Letras orales proposicionales las llamamos. Ahora más adelante vamos a ver unos ejemplos sobre esas proposiciones simples y compuestas, porque eso es lo que nos pide nuestro ejercicio. Aquí tenemos proposiciones, ¿sí? Vamos a evaluar si es falso o verdadero una proposición. Como podemos obtener nuestros ejemplos, dicen, ¿vas a playa en vacaciones?
Aquí lo identificamos que no es una proposición porque no es una oración, no es una expresión verbal que yo pueda decir si es verdadero o es falso. Yo voy a contestar sí o no. Entonces no puedo decir si es verdadera o es falsa. Entonces no es una proposición. En el caso de la siguiente nos dice Carlos Vives es colombiano. Ahí yo sí puedo decir si es verdadero o si es falso. Por ende, es una proposición. Luego nos dice James Rodríguez juega béisbol. Podemos decirlo, ¿cierto? Si sí o no. Sabemos que él no juega béisbol o puede jugar, pero pues se dedica a otro, ¿cierto? Entonces podemos decir que sí es una proposición, encaja sobre una proposición. Podemos observar que es una expresión verbal o una oración que tenemos que podemos decir que tiene una falsedad o una veracidad. Eso es una proposición, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es un lenguaje natural y qué es un lenguaje simbólico. En el lenguaje natural es lo que nosotros hablamos en el día a día, ¿sí? Es nuestro argumento del lenguaje natural, ¿cierto? Es un párrafo, es un texto en el cual las premisas se involucran, ¿sí? Y contribuyen para la veracidad y llegar a la conclusión de algo. Tenemos un ejemplo. Dice, si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Por lo tanto, ojo ahí, por lo tanto, Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. Aquí en este escrito, ¿cierto? Nosotros en este párrafo, en este texto, en este caso, nosotros tenemos que en rojo están las premisas, ¿sí? Identificadas. Y en verde tenemos una conclusión, que es lo que nos está diciendo sobre ese argumento que tenemos. Dice, por lo tanto, que ya ahí nos enlaza y nos dice que es una conclusión, Colombia no es un país o no tiene 365 días. Más adelante vamos al ver el por qué. Cuando hablamos de un lenguaje simbólico, muy bien lo dice, simbólico, estamos hablando de símbolos o vamos a utilizar símbolos. ¿Sí? Entonces, es decir, que en esas expresiones, en ese lenguaje natural que teníamos antes, lo que vamos a hacer es nombrarlo ahora, ¿con qué? Con letras minúsculas, ¿cierto? Que era lo que yo decía antes, que esas proposiciones siempre, ¿cierto? Se simbolizaban con letras. En este caso, como ya identificamos que en rojo están las premisas, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer es nombrarla cada una con ella, con letras minúsculas que tenemos. Yo digo que Colombia es un país, la voy a nombrar con P. Colombia tiene una capital, la tengo con Q. Colombia no es un país. Aquí, mucho cuidado. Mira que ya teníamos, Colombia no es un país, ya teníamos antes en P que decía que Colombia es un país. Es la misma, ¿cierto? La misma proposición. Lo que pasa es que nos están negando. Entonces yo voy a tomar esa misma como la nombré, en este caso P, y lo que hago es colocarle la negación antes. Sería Colombia no es un país, entonces sería no P. Un año tiene 365 días. Lo identifico, lo voy a nombrar con la letra R. Un año tiene 12 meses, lo identifico con S. Y un año no tiene 365 días. Ya estaba correspondiente a R y entonces me la está negando y lo único que hago es colocarle la negación. Ya vamos a ver esos conectores lógicos para que les quede un poco más claro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de esas proposiciones simples, que ya tenemos claro, ¿cierto? Que es una expresión verbal, que podemos afirmar que es verdadero o que puede ser falso, y que tiene un sujeto, que tiene un verbo y que tiene un predicado, entonces nosotros lo vamos a colocar. Tenemos un ejemplo. Todas las aves tienen dos patas. Transmilenio es un medio de transporte. Teresa estudia en la UNAM. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una composición, ¿sí? Vamos a hacer unas proposiciones compuestas, las vamos a componer con unos enlaces, que es lo que estábamos mirando anteriormente y que ahorita les voy a especificar cuáles son cada uno de ellos. Nos dicen, todas las aves tienen dos patas y Transmilenio es un medio de transporte. Luego dicen, si Transmilenio es un medio de transporte, entonces Teresa estudia en la UNAM. En la tercera dice, Teresa estudia en la UNAM. Sí, solo sí, todas las aves tienen dos patas. Aquí lo que estamos haciendo ya es una proposición compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque las estamos componiendo entre dos proposiciones simples y hay un conector lógico. Ya vamos a identificar
Esos son nuestros conectores lógicos, ¿sí? Son los que nosotros utilizamos para conectar dos o más proposiciones simples. Proposición simple, expresión verbal que puedo decir que es verdadero o falso. Proposición compuesta son aquellas proposiciones que voy a enlazar con un conector lógico, ¿cierto? Y ya ahí comenzamos nuestro eje central para darle nosotros el valor de verdad a esas proposiciones que la componen. En este caso hay que tener muy claro esto. Eso no lo podemos aprender de memoria, pero tenemos que tenerlo claro en nuestros apuntes, sacarlos a la mano, porque lo vamos a utilizar mucho para comenzar nosotros a realizar todo eso, lo que nos estará indicando en la parte simbólica. Tenemos un conector que es como una V, pero al contrario, y que el significado de él es un conector lógico y el nombre en lógica es la conjunción. Luego tengo una V, ¿cierto? Que para lógica tiene un significado de o, ¿sí? Y se llama disyunción. Luego tenemos una viñetica aquí, que es la negación, que fue lo que miramos anteriormente cuando negamos algunas proposiciones simples, que sería esa. También encontramos como la viñetica que tiene la ñ. Arriba también lo encontramos que nos dice que no, que nos indica que estamos negando alguna proposición, ¿sí? Negando alguna de esas expresiones que nos dan. Luego tenemos esa flechita, nos está direccionando solamente para un lado y nos dice que ella corresponde a la condicional y nos indica ese conector lógico sí, entonces. Y tenemos la última, que es una flechita con dos direcciones, que nos indica a nosotros que él significa sí, solo sí, y la nombre que es bicondicional, ¿sí? Es así como esto es súper importante tenerlo claro y que son nuestros conectores lógicos donde nosotros vamos a formar ya, ¿cierto? Esas proposiciones compuestas por medio de ellos, de esos enlaces, ya no una proposición simple o si tenemos dos proposiciones simples, las unimos con ellos y ya nos va a quedar las proposiciones compuestas. ¿Listo? Entonces, tenerla a la mano, sacarla, tener en cuenta cuál es la I, la O, la negación, el sí entonces, que sería el condicional, y el sí, solo sí, que es el bicondicional. Importante para llegar con éxito al desarrollo de esta unidad 1 y más en nuestro ejercicio número 1. Luego nos dice a nosotros que vamos a hacer unos ejemplos de los conectores lógicos. Aquí nos está hablando nosotros sobre la conjunción, en este caso que es el I. ¿Sí? Es la expresión de esa letra que tenemos del I, conector lógico I. Entonces, yo Mami, la tengo voy a aquí joder. ejemplos. Dice, sean dos proposiciones simples. Tengo a P, nombré a una proposición simple. P, hoy es lunes. Y tengo a Q, ayer fue domingo, las cuales son expresiones verbales que yo puedo afirmar si son verdaderas o si son falsas. ¿Listo? Entonces las proposiciones compuestas, entre esas proposiciones de P y Q, pues con la conjunción, con el conector lógico I, me queda de la siguiente manera. Entonces, en el lenguaje natural me dice, hoy es lunes y, porque eso me está indicando aquí que ese conector es I, ayer fue domingo. Y en la parte simbólica, ¿cierto? Sería P y su conector que va, la V al contrario, Q y Q. Eso sería para ese uso del conector lógico de nuestra I. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esa parte donde tenemos que diferenciar tanto la parte del lenguaje natural y la parte simbólica. ¿Listo? Eso sería para la conjunción. Recordar, conjunción sería el conector lógico I. Luego vamos con la disyunción. ¿Cuál es la disyunción? El conector lógico O. ¿Cómo lo identificamos? La V. ¿Sí? Ese es nuestro conector lógico. Una expresión de esa letra nos indica a nosotros esta simbología, el O. ¿Listo? Tenemos las dos proposiciones, trabajamos con las mismas que trabajamos anteriormente. P, hoy es lunes. Q, ayer fue domingo. Y la proposición compuesta entre los dos, con ese conector lógico de nuestro lenguaje natural, nos dice, hoy es lunes o ayer fue domingo. Puedo decir si es verdadero o puedo decir si es falso. Recordemos que ya tenemos aquí a esas dos proposiciones y están compuestas con ese conector lógico o que nos indica una disyunción. En nuestro lenguaje simbólico nos dice P o Q. Recordar que es como la V. ¿Listo? Ahí ya tenemos lo que es la disyunción. Ahora tenemos lo que es la negación.
Importante, importante, porque algunos hacen construcción de otras proposiciones y a veces nos piden la negación de una misma proposición que ya tenemos. Entonces hay que tenerlo muy claro. ¿Sí? Lo que pasa con este conector lógico, lo que él hace es cambiar el valor de verdad de la proposición simple o compuesta que se representa, ¿cierto? Que nos están dando. Y aquí hago énfasis, la pueden encontrar de esta manera, ¿sí? O la pueden encontrar con la viñetica que le digo que está en la N. De alguna de esas dos maneras las van a encontrar y es válida, estudiantes. Entonces, tenemos un ejemplo, lenguaje natural. Hoy es lunes, ¿sí? Lenguaje simbólico, P. Lenguaje natural, ayer fue domingo. Lenguaje simbólico, es decir, la voy a representar con Q. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es negar esas proposiciones, ¿cierto? Porque me están diciendo que voy a utilizar la negación. Entonces, si yo ya las tengo y aparece negada, pues yo lo único que tengo que anexarle a él es a no, o no es cierto, ¿sí? No es verdad que encontramos esos conectores que nos indica la negación de ellos, ¿sí? En ese lenguaje natural. En este caso, hoy no es lunes, o no es cierto que hoy es lunes. No es verdad que ayer fue domingo, o ayer no fue domingo. También puede quedar porque estaríamos negando, ¿sí? Entraría esta negación del no. En este caso, la negación en el lenguaje simbólico, lo único que hacemos es anexarle antes, ¿cierto? De esa proposición, pues la negación indicando que no P o no Q. Recordarles que pueden encontrarla de alguna de estas dos maneras. Eso es lo que tienen que hacer para negar una proposición que nos den a nosotros simple, ¿cierto? O compuesta. Eso sería para la negación. Luego viene a jugar también algo muy importante, un papel muy importante, que es la implicación o la condicional, la llamamos. ¿Por qué? Aquí siempre presentamos algunos inconvenientes con este conector lógico. Se ha identificado mucho en los estudiantes y quiero hacer énfasis y aclaración en ello. Ese conector, ¿sí? Se expresa de la siguiente forma en el lenguaje natural. Dice sí y se coloca la proposición que nos indiquen, entonces, porque es que no solamente es entonces, sino es sí, entonces, es decir, que siempre hay que colocar antes el sí para luego colocar su conector completo. Y el lenguaje nos dice, y él se representa siempre con la flechita, como lo podemos ver ahí, ¿sí? Entonces, miramos los ejemplos y dicen, estamos trabajando con P, que hoy es lunes, y Q, ayer fue domingo. ¿Qué pasa en el lenguaje natural para esas dos proposiciones, tanto P y Q? Va a quedar de la siguiente manera. Sí, mire que yo coloqué el sí antes, como me indicaba ella. Aquí tenemos sí. Hoy es lunes. ¿Qué hice? Coloqué aquí inmediatamente lo que me quiere decir P, que hoy es lunes. Entonces, completo, porque sí hace parte de entonces. Ella es sí entonces. Entonces, ayer fue domingo, que ayer fue domingo es quién, Q. Y en la parte simbólica, pues me va a quedar P, entonces Q, ¿sí? Tener claro, en la parte natural, ¿cierto? Siempre hay que colocar en antelación a la primera proposición el sí, para luego hacer el enlace con entonces, porque él identifica como sí, entonces, que es nuestro condicional, ¿listo? Tenerlo claro, porque algunos colocan, hoy es lunes, entonces ayer fue domingo, pero no coloca el sí, que hace parte de ese conector lógico condicional, ¿listo? Entonces, para dejarles claro un poco sobre este conector. Luego viene el conector lógico, que es el de la doble implicación, que es el de las dos, y es el bicondicional, también lo encontramos como el bicondicional. Se llama o lo nombramos en esa expresión natural sí y solo sí, ¿sí? Entonces, en ese lenguaje simbólico lo vamos a encontrar la flechita con doble dirección y vamos a ver el ejemplo. Nos dice que en el lenguaje natural va a quedar P, hoy es lunes, ¿cierto? Aquí siempre vamos a tener. Y luego viene el conector que es sí, solo sí. Mire que tenemos unas comitas que nos ayudan a identificar que ahí quedaría nuestro conector lógico de la bicondicional o doble implicación. Y luego ya vendría, ¿cierto? Nuestro Q, que es ayer fue domingo. Hoy es lunes, sí, solo sí, ayer fue domingo. Y en el lenguaje simbólico quedaría P, sí, solo sí, Q, que sería nuestra doble implicación, nuestra flechita. Eso sería para ya tener claro qué
¿para qué viene a tener un papel importante esos conectores lógicos, estudiantes? Primordial para esa parte simbólica y tenerlo claro también en nuestra parte del lenguaje natural, ¿no? Porque ustedes luego de tener un lenguaje natural tienen que pasarlo al lenguaje simbólico o le dan un lenguaje simbólico y tienen que pasarlo al lenguaje natural. Entonces, tenerlo muy claro, son importantísimos para comenzar ahorita también a trabajar, que venimos, nos piden a nosotros luego en ese mismo ejercicio 1 construir una tabla de verdad, ¿cierto? Entonces eso nos va a servir para identificarlos. ¿Qué pasa con esos valores de verdad, con esos conectores lógicos? ¿Sí? La unión de esas dos proposiciones simples que tenemos, en este caso P, Q, R, S, bueno, el que nos den, usando por esos conectores lógicos tienen un valor de verdad, ya sea verdadero o falso también. Y de acuerdo a esos valores de verdad de cada proposición, él tiene una operación, ¿sí? Es decir, nos va indicando qué quiere decir cuando hay una negación, cuando hay una conjunción, cuando hay una disyunción, un condicional o un bicondicional. Es decir, tengo mis proposiciones simples en este caso, que sería P, ¿sí? Y Q. Entonces, yo tengo aquí que tengo unas proposiciones, ¿cierto? O unos esos proposiciones que pueden ser verdaderas o que pueden ser falsas o falsas. En este caso yo tengo que P, en este caso, es verdadero y que Q es verdadero, ¿sí? Luego digo que en la segunda dice P es verdadero, pero Q viene a ser falsa. Es decir, que ellos van a ahorita a tomar un rol muy importante para ir nosotros revisando cada una de esas operaciones. ¿Qué pasa cuando hay una conjunción? Cuando hay una disyunción, un condicional o un bicondicional, ¿sí? Como ya sabemos que la negación nos está indicando a nosotros es que si tenemos una proposición, si ella es verdadera, pues lo que pasa es lo contrario, entonces pasaría a negarlo, quedaría falso, pero si es falso, pasaría a ser verdadera, porque estoy negando lo que me indica esa proposición. En ese caso, en la negación me dice que voy a negar a no P, entonces yo tengo a no P, yo tengo verdadero, verdadero, falso y falso. Pues en verdadero, ¿qué pasa? En verdadero lo que yo voy a decir es que va a ser falso, porque voy a negar lo que me está diciendo aquí. Verdadero, entonces yo voy a negarlo. Falso. Verdadero, lo voy a negar. Falso. Pero cuando está falso, pues voy a negar lo que me dice eso, entonces va a ser verdadero. Voy a hacer lo contrario que me está indicando. Eso es negar una de nuestras proposiciones. En este caso, aquí ya terminaríamos haciendo. Esto es importante que ustedes lo tengan, que le tomen captura, que lo saquen también, igualmente en nuestros anexos que están ahí también les explican, hay ejercicios similares al desarrollo de esas actividades para lo que lo tengan en cuenta. También manejamos mucho nuestros videos que están colgados en los foros, mírenlos, si no entienden, pues ahí sí, pero tómense la tarea de mirar los videos, ellos les explican el paso a paso, igual como lo estoy haciendo el día de hoy. En la conjunción, recordar cuál es ese conector lógico, conjunción, la I. Esto, piñetica, es una I, me está indicando que yo lo que voy a tomar es lo que tenga en la, ¿cierto? Columna de P con la columna de Q, pero con un conector lógico I. ¿Y qué pasa con ese conector lógico U? Ella lo que me indica a mí es que cuando hay dos proposiciones simples que son verdaderas, ella sigue siendo verdadera. Pero si las proposiciones son falsas y verdaderas verdaderas y falsas, pues lo demás me va a dar todo lo que es falso. No es falso y falso, sigue siendo falso. Pero cuando ambas son verdaderas, ella sigue siendo verdadera. Es el único, lo demás todo sigue siendo falsa. Así que estas operaciones que estamos haciendo aquí van a ser un eje principal para desarrollar nuestra construcción o hacer la construcción de nuestras tablas de verdad por medio de esto, ¿sí? Entonces, esas proposiciones simples que nos están dando al inicial nos indica cuando son verdaderas, para el conector lógico y conjunción, cuando ambas son verdaderas, sigue siendo verdadera. Es la única condición que nos dice, pero cuando es verdadera y falsa, o falsa y verdadera, o ambas falsas, sigue siendo falsa. Para la disyunción, recordar disyunción conector lógico o, que es la V, o. Ojo porque a veces confundimos esos conectores porque son algo similares, ¿no? Pero uno va hacia arriba, otro va hacia abajo. Este conector es el O y es la disyunción. Él también tiene unas condiciones y esas condiciones que nos dice es que cuando tenemos juntas proposiciones que son falsas, sigue siendo falso. Pero cuando ambos son verdaderas, cuando es verdadero y falso, o falso y verdadero, según ese orden, siempre va a ser
verdadero. La única condición que me dice a mí en P y Q, en la disyunción, es que cuando ambas son falsas sigue siendo falsa. Las demás van a ser verdaderas. Condiciones importantes para construir esas tablas manuales de verdad. Cuando hay un condicional, cuando hay proposiciones simples, ¿cierto? Y las vamos a componer con ese conector lógico condicional que es el sí, entonces, ¿sí? Que es nuestra flechita. ¿Qué condiciones nos dicen? Nos dice que cuando la primera es falsa y la primera es verdadera y la segunda es falsa, sigue siendo falsa. Ojo, la primera verdadera y la segunda falsa sigue siendo falsa. Pero cuando ambas son verdaderas, cuando la primera es falsa y luego verdadero, y cuando ambas son falsas, sigue siendo verdadero. Esas son las condiciones de él. Y para terminar ya con esos valores de verdad de nuestros conectores lógicos, cuando tenemos el bicondicional, el sí, solo sí, ¿sí? La flechita con doble dirección, nos indica a nosotros y tiene unas condiciones importantes que cuando ambas son verdaderas y cuando ambas son falsas, sigue siendo verdadero. Cuando es verdadero y falso y verdadero, sigue siendo falso. Es decir, que esos valores de verdad con nuestros conectores lógicos, haciendo esas respectivas operaciones, esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para nuestra construcción de tablas de verdad. Siempre hay que tener bajo nuestra manga, ahí en nuestros apuntes, este cuadrito muy importante, ¿sí? Donde tenemos esa unión de esas proposiciones simples con estos conectores lógicos, ¿sí? Entonces, es ahí donde hago énfasis para que ustedes lo tengan, para poder realizar. Si no tienen claro eso, si no lo tienen ahí, vuelvo otra vez, indico, no es que se lo aprendan de memoria, pero si lo tienen a la mano, va a ser muy fácil de construir sus tablas de verdad. Si no lo tienen en la mano, va a ser un poco más complejo las cosas. Entonces, aquí ya tendríamos esos valores de verdad de los conectores lógicos, que con lo que vamos a trabajar más adelante. ¿Qué pasa? Entonces, él nos indicaba a nosotros, ¿cierto?, que hay que hacer unas tablas de verdad, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué son esas tablas de verdad, ¿sí? En esas tablas de verdad se muestra el valor verdadero de esas proposiciones con las que vamos a trabajar, ya sean, ¿cierto? Esas proposiciones compuestas para cada combinación de valores que nos den, ¿cierto? Y que se asignen en esas actividades dadas. Y para elaborar una tabla de verdad de proposiciones, ¿cierto? Hay que tener en cuenta unos puntos muy importantes. Uno de ellos es una fórmula. Esta fórmula es 2 a la n, tenemos un exponencial aquí, ¿cierto? Donde n es igual al número de proposiciones simples. Hay que tenerlo muy en cuenta para que con esa fórmula nosotros vamos a hallar las filas con las que vamos a construir una tabla de verdad, ¿sí? Entonces, 2 a la n. Ese 2 nunca cambia. Lo que va a cambiar es el que está en su exponente, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una expresión simbólica que nos dieron ya, como pueden observar aquí, dice P, entonces Q, y no R, entonces no S, y P y S, ¿sí? Entonces, o por lo tanto, Q y S, que ya eso está todo entre corchetes, nos está indicando que todo eso tiene que ver con nuestra conclusión ya viene después de eso, donde está el por lo tanto, ¿sí? Lo llamamos por lo tanto cuando estamos hablando de una conclusión o el sí entonces, ¿listo? Dice, la anterior expresión está compuesta por las proposiciones simples, sería P, sería Q, sería R y sería S. Esas son 4 proposiciones simples que tenemos. Se repiten, sí, no R, no S, ¿cierto? Pero son las mismas, solamente que están con una negación. ¿Cuántas proposiciones tenemos en total? 4. Por lo que entonces vamos a utilizar nuestra fórmula, ¿cierto? Y nos va a indicar que siempre va a estar nuestra base, que va a ser el 2, pero nos va a indicar que por cuánto, pues ya sabemos que esa n va a cambiar por 4, es decir, que yo voy a multiplicar 4 veces esa base que sería ese 2, y en este caso, pues sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y 8 por 2, 16, es decir, que yo voy a construir una tabla de verdad con 16 filas, ¿sí? 16 filas. Es de esa manera que yo voy a saber cuántas filas voy a realizar en una tabla de verdad. Luego, hay que tener también muy claro, ¿sí?
el orden para seguir haciendo nuestras columnas en este caso, ¿sí? Lo que primero nosotros tenemos que hacer para nuestra tabla y seguir un orden específico es primero sacar lo que son las proposiciones simples, luego mirar esas proposiciones que tienen negación, luego ver las proposiciones que están entre premisas y por último, aquellas proposiciones o aquellas sí, que ya están con enlaces entre esas mismas premisas, ¿sí? Entonces, hay que tener muy claro eso, este orden que tenemos aquí. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Y por último, ¿sí? El insumo más importante para construir la tabla de verdad que les decía a ustedes es esta tabla de valores de verdad con los conectores lógicos. Siempre vamos a utilizar esta misma tablita. Es así que ustedes lo pueden conseguir en los insumos que tenemos, en esas referencias bibliográficas, en internet también lo pueden encontrar, todo lo que tiene que ver con esa tabla de valores de verdad de los conectores lógicos. Siempre se va a utilizar lo mismo, él nos va a indicar lo mismo en cada uno de sus conectores. Ahora sí, vamos a entrar más en materia. Después de toda esa charla, que ustedes dirán, bueno, ¿de dónde salió todo eso? Vamos a ejemplificar ese ejercicio 1 de proposiciones y tablas de verdad. Él se especifica así, ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad, indicando que son proposiciones, ¿cierto? Simples, compuestas, que ya lo sabemos, y con la construcción de sus tablas, ¿cierto? Tanto manual y por medio de un simulador que nos indica. Bueno, entonces aquí tenemos el ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a tener un ejemplo aquí donde ya se construyeron esas proposiciones simples, donde nos dice que P, yo lo nombré como la capital de Rusia, es Moscú. Es una proposición simple porque puedo decir que sí es verdadero o que puede ser falsa. Q, lo identifiqué como Moscú, es la sede del gobierno de Rusia. R, dije que el Kremlin está ubicado en San Petersburgo y S, Vladimir Putin, es el presidente de Rusia. Tengo a P, tengo a Q, tengo a R y tengo a S. 4 proposiciones simples. Ahí. Me dan un lenguaje simbólico, el cual es el siguiente. Me dice a mí que P entonces Q y Q entonces no R y P y S, por lo tanto, no R. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero que ¿sí? Debo de dar respuesta a los siguientes ítems que me dan. Primero, tengo que hacer un lenguaje natural. Ese lenguaje natural es reemplazar este lenguaje simbólico por medio de quién? De las premisas que yo ya tengo acá, ¿sí? Que me dieron. Entonces, por esas premisas que yo tengo aquí, voy a reemplazar este lenguaje simbólico. Ojo, teniendo en cuenta nuestros conectores, como pueden observar aquí, cada uno de ellos, entre ellos hay conectores. Entonces, P, la capital de Rusia es Moscú, aquí la tengo, pero mire que luego llega un conector muy importante que es el sí entonces. Entonces, aquí lo que yo hago es anexar, recuerden que antes de P tengo que colocar sí para enlazar de una vez entonces, para que quede sí entonces. ¿Listo? Luego me dice que tengo que reemplazar y la que viene es la proposición Q. Moscú es la sede del gobierno de Rusia. Vamos a ver, ahí tenemos. Moscú es la sede del gobierno de Rusia. Luego viene otro conector lógico importante que es el I. El I, aquí lo tenemos, y luego nos dice que Q, y Q vuelve otra vez de nuevo a decir que Moscú es la sede del gobierno de Rusia. Vuelvo otra vez, Moscú es la sede del gobierno de Rusia. De nuevo, el sí entonces, por eso había dejado ese espacio aquí, en ahí, porque obviamente tengo que colocar ese conector que es parte de ese condicional, ¿no? El sí, entonces, ya tengo ahí. Ere, no ere, ojo, acá no tengo a no ere, pero tengo a ere, ¿cierto? Que es el mismo, solamente que lo que tengo que hacer es negar esa proposición simple. Entonces lo que yo hago es, ¿cierto? Negarlo diciendo, ¿cierto? Que esa ciudad, ¿cierto? Él no está ubicado en San Petersburgo. No, mira dónde está el enlace, no, el conector, no, está negando a él, ¿sí? Luego viene el siguiente que es otro conector lógico I, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Y luego dice P, de nuevo, la capital de Rusia es Moscú. Luego dice I,
De nuevo, el conector S. Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Aquí ya tenemos completando. Luego, lo que ya está todo trabajado en esas llaves, en esos paréntesis, viene lo que es el entonces, ¿cierto? O la conclusión. Por lo tanto, no eres. Vuelvo otra vez y ya coloco el que nos indica que no está ubicado en San Petersburgo. Así nos quedaría ese lenguaje natural. Lo que hacemos es reemplazar esos conectores lógicos. ¿Listo, estudiantes? Luego nos piden, ¿cierto? Ya aquí teniendo ya el reemplazo de él, nos dice que hay que generar una tabla de verdad a través del simulador lógico UNA. ¿Qué es lo que hay que hacer? El paso esencial que hay que ir es al simulador que tenemos. Ustedes van al entorno de conocimiento. En ese entorno de conocimiento, donde está la guía de actividades, hay dos anexos. En el anexo 2 nos dice simulador lógico UNA, ¿sí? En ese entorno de aprendizaje donde él está, ¿cierto? En esa carpeta, esa guía, nos dice a nosotros cómo vamos a hacer, cómo vamos a utilizar el paso a paso de utilizar ese simulador. Ingresan, automáticamente van a encontrar eso, el anexo 1, que es una guía, ¿sí? Desarrollo parecidísimo a nuestros ejercicios, y luego van a encontrar un anexo 2, que es el simulador lógico UNA, que está en PDF, ustedes pueden ver el paso a paso que le va indicando, y está el link para que ustedes puedan ingresar y comenzar a trabajar. Entonces, al ingresar a ese simulador, aquí ya está el link, le dan clic ahí y el enlace los va a llevar de una vez al simulador. Esa sería la ventana que se le va a habilitar, ¿sí? Aquí les va indicando el paso a paso, aquí están las letras en este extremo, y acá están todos los conectores, están los corchetes, los paréntesis, y usted lo que hace es esta misma expresión, ubicarla aquí, paso a paso. De igual manera, si cometen algún error, entonces lo que ustedes van a hacer es ir generando aquí donde dice la flechita limpiar, y él ahí automáticamente va borrando, o la limpian completo y vuelven otra vez. Ya al finalizar, cuando ya esté todo igualito, usted le dan en generar tabla y él automáticamente le va a arrojar la tabla. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Tomar un pantallazo y anexarlo en el ejercicio número 1. Eso es lo que tienen que hacer, tomar pantallazo y anexar la imagen en ese ejercicio número 1, donde dice que deben de generar la tabla de verdad, ¿sí? Por medio del simulador, ¿sí? Lógica. Entonces aquí lo encontramos, lo que hacen es tomar la captura y enviarlo al trabajo que están desarrollando. ¿Para qué hacemos esta tabla? Y aquí ya nos podemos nosotros identificar qué valores nos va a dar aquí. Esos mismos valores nos debe dar el valor resultante de esa tabla manual realizada. Entonces ya vamos para allá. Como ya nos pidieron primero que realizáramos la tabla por medio del simulador, ya lo hicimos. Ahora nos indican a nosotros que hay que hacer una tabla de verdad manual a partir de ese lenguaje simbólico que nos dieron, y decir si es una tautología, contingencia o contradicción. Ahora me van a decir, prof, ¿y qué es eso? Bueno, para los que todavía no han leído, en la lógica se emplea esos términos para resaltar o afirmar. Ejemplo, que en esa tautología son cuando formamos proposiciones que siempre es verdadera, independientemente de los valores de verdad de las variables proposicionales que la componen. Es decir, que si el resultado de esa tabla de verdad es toda verdadera, estamos hablando de una tautología. Pero si el resultado de esa tabla tiene, ¿sí?, proposiciones en ese resultado final que le dan, en este caso, que podemos observar aquí, ¿sí?, si tenemos verdaderos y tenemos valores falsos, estamos hablando nosotros de una contingencia. Pero si tenemos que todo nos da falso, estamos hablando de una contradicción. Eso es lo que nos está pidiendo aquí. Indicar si ese resultado de esa tabla de verdad es una tautología, ¿sí? Es decir, que si todas dieron verdaderas, si es una contingencia, es decir, si tiene verdaderos y falsos, a lo menos uno en cada uno de ellos, o si es una contradicción, que nos quiere decir que serían todas falsos. Eso es lo que nos está pidiendo ahí, ¿sí? Ya sabemos que tenemos que utilizar una fórmula, ¿cierto? 2 a la n, para saber qué número,
¿cierto? ¿Qué número de filas tenemos que manejar? ¿Sí? Y para las columnas tenemos que tener en cuenta las proposiciones simples, las negaciones que tenga ese lenguaje simbólico, ¿cierto? Que nos dan entre aquellos que están entre esos paréntesis, las operaciones que hay entre ellos, entre los paréntesis, y entre, ¿cierto? Enlaces que hay entre ellos también, en este caso, porque aquí cada uno nos va indicando. Entonces, recordar, tenemos en este caso 4 proposiciones simples, 2 a las 4, ya hicimos la operación, ¿cierto? Nos va a dar 16 filas, tener el orden proposiciones simples, negaciones, paréntesis, enlace entre esos paréntesis. Comenzamos. Entonces, ¿cómo generar esa tabla de verdad manual? Entonces, voy a identificar a cada una de mis proposiciones simples. Tengo a P, tengo a Q, ¿cierto? Tengo a R, ¿cierto? Y tengo a S. Tengo una que es con negación, que es la R y la R, pero ya la tenemos acá. Entonces vamos a sacar las proposiciones simples. P, Q, R, S, no R, que es esa misma 3, ¿cierto? Luego me dice premisas, ¿cierto? Vamos a ver las premisas. ¿Cuáles son aquellas premisas? Son las que tenemos con el conector, esas proposiciones ya compuestas que tenemos en cada uno de los paréntesis. En este caso es P, entonces Q. Primera premisa, P, entonces Q. La segunda premisa, Q, entonces no R. Q, entonces no R. Y la tercera premisa que tengo es P y S. P y S. Luego me dice que tengo que sacar las que tienen relación entre paréntesis. ¿Y cuáles son las que tienen relación? Pues las que están aquí, por medio de este conector lógico y hay relación entre esta, ¿cierto? Premisa con esta siguiente premisa. Entonces hago lo siguiente. P entonces Q y su conector Q entonces no R. Primera relación de premisa, ¿cierto? Luego me dice a mí que está todo entre el corchete, ¿cierto? Entonces sería P entonces Q y Q entonces no R y P y S, que sería nuestra segunda relación de premisas. Y la última ya sería todo lo que nos dan, porque lo que ya estaba entre el corchete se realizó, pero luego nos dice que está la conclusión, que sería por lo tanto no R, que tiene que ver con la construcción también de nuestra proposición. Entonces aquí la ubicamos, es decir, que aquí identificamos cuántas columnas tenemos que hacer. Siempre tenemos que hacer este mismo orden en cada uno de nuestro lenguaje que nos den simbólico para la construcción de esa tabla de verdad manual. Entonces, después de identificar eso, entonces venimos y, ¿cierto? Hay que tener muy claro, y siempre hago énfasis en eso, en el insumo. ¿Que ¿Cuál es el insumo? Lo que yo les decía a ustedes, que es la tabla de verdad con esas operaciones, ¿cierto? Con las operaciones de los conectores lógicos. Siempre hay que tenerla a la mano, siempre hay que tenerla para poder hacer esa construcción manual. Aquí lo tengo, vuelvo a traerlo a colación. Ya tengo aquí, ¿cierto? Y el ejercicio que voy a resolver. Ya hice mis columnas, ya sé que filas son 16. ¿De dónde la saqué? De la fórmula que nos dieron, 2 a la n, teniendo en cuenta que eran 4 proposiciones simples. Y esas proposiciones simples están aquí, P, Q, R y S. Son 4, ¿cierto? Luego teníamos una que era negación y aquí está el orden, no R. Luego estaban cada una de las proposiciones que estaban en cada uno de ellos y entonces identificamos P entonces Q, sería una columna que son los que están dentro del paréntesis, Q entonces no R, P y S, luego las que ya tenían relación, ¿cierto? Con el conector, P entonces Q y Q entonces no R. Luego todo lo que está dentro del corchete, ¿cierto? Y la última que sería toda el lenguaje simbólico que nos dieron, ¿cierto? Aquí está. Entonces, aquí podemos observar las filas que nos dieron, ¿cierto? En este caso, aquí decimos que 11, proposiciones simples, 5, premisas, ¿cierto? 3 y relación entre premisa 3, para un total de 11. Podemos contar 2, 4, 6, 8, 10 y 11 columnas por 16 filas. Eso es lo principal que vamos a hacer. Luego, hay que tener en cuenta lo siguiente. Para nuestra primera columna, que sería P en este caso, entonces lo que hay que tener claro es que para ella siempre vamos a utilizar la primera columna, la mitad verdaderas y la mitad falsa. En este caso son 16, pues van a ser 8 verdaderas, 8 falsas. Si fuesen 4, pues serían
2 verdaderas, 2 falsas. En este caso es una tabla de verdad de 16 filas, las cuales son 8 verdaderas, 8 falsas. Siempre para nuestra primera columna va a ser así. ¿Listo? Siempre en la construcción de nuestras tablas de verdad. Luego viene la Q, en el caso de la segunda columna. Entonces, en esa segunda columna vamos a tomar la mitad de la primera columna verdaderas y la mitad falsa. Si antes eran 8 verdaderas, en este caso va a ser la mitad de la mitad, entonces serían 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas y 4 falsas. Es así como se realiza esa construcción de tablas. Luego nos dice que R, y en la columna de R viene, sería la mitad de esa segunda columna verdadera y la otra mitad falsa. En este caso, antes en la segunda columna eran 4, entonces en este caso va a ser 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, y así sucesivamente hasta que complete las 16 filas. Para S es igual, sería la mitad de esa tercera. En este caso, pues va a ser una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, y así sucesivamente. Es así que ya completamos nosotros, ¿cierto? Esa parte de nuestras 4 columnas de nuestras proposiciones simples principales. Luego nos dice que viene no ere. ¿Qué pasa con no ere? Pues lo que yo voy a tomar es la columna de ere y voy a hacer es negar lo que me está indicando allá. Si está verdadero, pues voy a hacer lo opuesto, que en este caso sería falso. Y cuando esté falso, pues va a ser verdadero, ¿sí? Es decir, que en esa columna, ¿cierto? La negación de sus valores son primordiales para nosotros tener éxito en el desarrollo de esta actividad. No es que vamos a colocar los mismos valores de R, verdadero, verdad. No, hay que negar lo que nos está indicando en esa columna R. En este caso sería nuestra tercera columna. Si él es verdadero, pasaría a falso. Y si él es falso, pasaría a verdadero. Eso nos quiere indicar la negación de una proposición. En este caso sería R. Luego me dice a mí, ¿sí?, que vienen los que estaban dentro del paréntesis y ya son, ¿cierto?, aquellas proposiciones compuestas que están con ese conector lógico. Entonces, que ese entonces es el qué, es el qué, el entonces es el condicional. Y aquí viene a jugar, ¿cierto?, el papel importante, este insumo que coloqué por acá arriba, que es el que les decía a ustedes que siempre lo vamos a manejar. Nos dice a nosotros que para ese condicional, el sí, entonces, él se cumple, ¿cierto?, algunas reglas, y es este el que está en el verde, y nos dice que solamente es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces lo que yo voy a hacer es ubicarme, ¿cierto?, en ella y tomar las columnas que me están pidiendo. En este caso se hizo por colores, que es lo mejor para que ustedes no se vayan a perder. De P hacia Q, porque aquí me está indicando a mí que es de P hacia Q. P, entonces Q, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es que cuando tenemos nosotros revisar e mirar, ¿cierto?, las condiciones que me da ella. En este caso, a mí me está diciendo que cuando es verdadera y falsa, sigue siendo falsa. Es la primera condición que me dice, una de las condiciones, ¿no? Entonces yo reviso a dónde está primero verdadero, luego falso. Las identifico y ya sé que siempre van a ser falsas. Entonces ahí le voy a ubicar los falsos. Y ya los demás sé que todos van a ser verdaderos. Entonces lo único que hago es llenar mi columna con ese valor de verdad que me dio. ¿Listo? De igual manera, sigo con nuestra siguiente columna, que me dice a mí que es Q, entonces no R. Ya lo que voy a tomar es aquí a Q, ¿cierto? En este caso va a ser Q y el no R. Ojo, el orden también tiene que ver, es de Q hacia no R. Con el conector lógico condicional, que sería otra vez de nuevo el verde, que es el sí entonces. Teniendo en cuenta las mismas reglas que nos dice él, ¿cierto? Que cuando la primera es verdadera y la segunda falsa, pues sigue siendo falsa. Identifico verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Identifico las que están con esas mismas condiciones y ya sé que ellas van a ser falsas. Y todas las demás van a ser verdaderas. Eso nos indica esa columna y esa operación entre ellos. Luego me dice que voy a tomar en la siguiente columna P, I. Recuerden, el conector lógico I, que es la conjunción, ese conector lógico I entre P y S, es decir, las que están aquí en amarillo, P y S, de P hacia S. S
esa conjunción, que sería el conector lógico y, me dice a mí que cuando ambas son verdaderas, sigue siendo verdaderas. Entonces yo identifico desde P hacia S, cuando ambas se encuentran verdaderas, la identifico, sé que siempre van a ser verdaderas y que las demás siempre van a ser falsas, que es lo que nos indica él. Entonces completo con las falsas. Eso es. Luego empezamos, ¿cierto? Con nosotros conectores que teníamos aquí en cada una de esas premisas. Ya tenemos las premisas, ya tenemos los resultados de ellas. ¿Cuáles son? Aquí tenemos P entonces Q y Q entonces no R. Pero hay un conector lógico que viene a jugar el papel importante, que es el conector lógico que está aquí, que es el IN, que es la conjunción. Entonces yo me ubico donde él me dice, ¿cierto? Con la conjunción, identifico igualmente lo que él me está diciendo a mí, es que cuando ambos son verdaderos, sigue siendo verdadero. Identifico cuando ambas son verdaderas, ¿sí? Y ya sé que voy a llenarlos con verdaderos y ya los demás serían falsos. Seguimos. Luego ya tenemos otro, se nos aumenta más unas premisas nuevas, que sería P y S, ya tenemos el resultado de P, entonces Q, y Q entonces no R, pero viene otra vez a jugar el papel importante ese conector lógico, y de nuevo otra vez, que sería la conjunción. Entonces, teniendo en cuenta que él nos indica a nosotros, cuando ambas son verdaderas, entonces lo que yo voy a hacer en esos dos es identificar, ojo porque la posición aquí es importante. Recordar que vamos desde esta columna donde está P entonces Q y Q entonces no R, desde aquí hacia P y S, ¿sí? Porque mire lo que nos está indicando aquí. Vamos de esta columna hacia P y S, es decir, que vamos de aquí hacia acá. Ojo con esas posiciones de esas proposiciones, ¿cierto? De esas premisas que estamos operando. Entonces solamente miramos que cuando ambas son verdaderas, pues sigue siendo verdadera. Es decir, que en este caso solamente tenemos una y ya el resto, ¿sí? Siguen siendo falsas. Ahí tenemos. Y ya para concluir nuestra tabla de verdad manual, es donde vamos a colocar toda nuestra proposición, ¿cierto? Toda aquella simbología que nos dieron de ese ejercicio dado. Entonces, solamente que ya tenemos esa columna, ¿cierto? Solamente hay que aumentarle, ¿cierto? Con el conector lógico, entonces, a no R, que ya la tenemos por acá. Aquí sería, ¿cierto? Aquí les aclaro otra vez de nuevo que hay que empezar de aquí, de este punto 1, hacia el punto 2, porque es lo que nos está indicando esto. Vamos de todo esto hacia la conclusión que sería no R. Entonces, es decir, comienzo de aquí hacia acá. Ojo con eso porque es muy importante, porque si no toman el orden que nos está indicando cada una de ellas, nos va a quedar mal nuestra tabla de verdad. Teniendo en cuenta eso y que tiene que ver con un conector lógico entonces, ¿cierto? En este caso, el sí entonces, que sería el condicional, entonces lo que yo hago es revisar y comenzar desde aquí hacia acá y tener en cuenta que nos está indicando que cuando la primera es falsa y la segunda, perdón, que la primera es verdadera y la segunda es falsa, sigue siendo falsa. Como podemos observar, no tenemos ninguna. Acá tenemos, acá todas son, aquí donde está verdadera, en la siguiente es verdadera y no tenemos más porque el resto todas son falsas. Es decir, que no se cumpliría para eso y entonces todas nos viene a dar verdaderas. ¿Sí? Es ahí donde ya tenemos el resultado nosotros que nos dio, ¿cierto? De esa tabla de verdad. Y es lo que nos indicaba para nosotros decir que el resultado de esa tabla de verdad, todo fue verdadero y por ende podemos afirmar que se trata de una tautología. Recordar, tautología es la forma proposicional que siempre es verdadera, independientemente de los valores de verdad de las variables proposicionales que la componen. En ese resto serían todas las demás proposiciones que tenemos. Siempre nos dio, según, ¿cierto? Nuestro resultado y operaciones entre esos conectores lógicos nos dio una tautología. Todo su resultado fue verdadero. Si hubiese tenido verdaderos y falsos, cambiaría, sería una contingencia. Y si todos fueran falsos, entonces sería una contradicción. Es eso lo que le están pidiendo a ustedes para ese desarrollo del ejercicio número 1. Identificar esas proposiciones simples, realizar el lenguaje natural, es decir, pasar de esas proposiciones simples, simbólicas, a nuestro léxico del diario a diario, teniendo en cuenta nuestros conectores lógicos, que es el y, el o, el sí entonces, el sí solo sí, la negación,
para poder construir ese lenguaje natural, construir una tabla de verdad, ¿cierto? Por el simulador UNA y finalizamos con una tabla de verdad manual, que es la que comprobamos si sí o no nos da a nosotros los resultados de una veracidad en estas proposiciones dadas. Pero este ejercicio no termina ahí. Tiene algo, un punto muy importante. Y quiero que lean, esa va a ser la tarea también, que lean esa rúbrica de evaluación, que es anexa al finalizar de esa guía de actividades. ¿Por qué? Porque ustedes en este ejercicio, ojo estudiantes, solo en este ejercicio número 1, tienen que realizar un video donde explique de qué forma fue que usted desarrolló ese ejercicio. Es decir, yo, ni Joana, seleccioné el literal A, entonces voy a desarrollar el ejercicio 1A y voy a indicar cómo desarrollé mi ejercicio. Los que me dieron ese lenguaje natural, ¿cierto? O ese lenguaje simbólico, los ítems que me van a pedir para desarrollar cómo lo hice, cómo hice ese lenguaje natural, cómo hice la construcción de esa tabla de verdad por el simulador, cuál paso a paso, qué fue lo que hice para desarrollar y llegar a la tabla de verdad manual. Eso es lo que tiene que hacer, un corto video de 3 minutos nomás, identificando, ¿sí? Aclarando cómo ustedes hicieron el desarrollo del ejercicio número 1. Hay que tener algo muy importante. Ustedes lo pueden hacer con su celular, con una cámara, desde el PC. Bueno, diferentes estrategias que ustedes pueden tener que conocer muy bien esas herramientas tecnológicas de hoy en día, ¿sí? Entonces, con cualquiera de esas herramientas se deben de grabar, ojo, deben de estar. La grabación debe tener su cara, deben de mostrar su documento de identificación. Obviamente tapen el numerito de esa identificación, pero que sea visible muy bien su nombre y que se mire la fotico ahí. ¿Listo? Debe ser clara, clara, clara la imagen donde ustedes se miren desarrollando ese ejercicio. Luego, que ya hagan la previa grabación, ¿cierto? Y que diga, listo, fue un éxito esa grabación, quedó muy bien, dije, fue preciso, conciso, y eso fue lo que yo hice en mi ejercicio. Entonces, lo que van a hacer es subirlo a una plataforma, ya sea YouTube o ustedes tendrán alguna otra plataforma que sean de su gusto, que la manejen. Entonces, lo que tienen que hacer es, al finalizar, ese link que le bota, enviarlo o anexarlo al desarrollo del ejercicio 1 después de que lo desarrolle, para enviarlo en el trabajo final por el entorno de evaluación. Recomendaciones: no realizar el video antes de enviar los aportes. Lo ideal es que ustedes hagan la participación oportuna de ese ejercicio número 1 y cuando ya el tutor le diga a usted, ok, está muy bien el ejercicio, ahí sí pueden hacer la grabación, porque algunos realizan el ejercicio, hacen el desarrollo, hacen la grabación y el ejercicio está mal. Tienen que volver otra vez a hacer la grabación. Entonces, lo ideal, y para que tengan éxito en el desarrollo de este ejercicio 1, es que realicen ustedes sus aportes en el foro, nosotros realimentamos y cuando ya esté ok, entonces hacer la grabación. De igual manera, estar muy pendientes, en foros colocamos nosotros muchas herramientas para que ustedes se puedan apoyar y puedan realizar dicho video. Haber unos tips también muy importantes ahí, siempre se anexan, recomendaciones también para que ustedes puedan realizar su video muy oportuno y acorde a lo que se pide, teniendo en cuenta que no es decir, yo tomé la guía, cogí la letra A, no, yo escogí el rollo de los ejercicios A, este es mi ejercicio, y reemplacé el lenguaje natural de la siguiente manera, me quedó así, fui al simulador UNA y hice la tabla, me quedó así, y comienza el proceso de desarrollar como hizo el proceso de la tabla manual, que ese es un poquito más largo, pero yo sé que en 3 minutos les va a alcanzar el tiempo. ¿Listo? Entonces, eso sería todo, estudiantes, para el día de hoy. Ahorita si dudas, preguntas que tengan, de igual manera, como siempre, nosotros quedamos pendientes por Skype en nuestros grupos y en nuestros correos internos para aclararles. La participación es súper importante en ese foro porque ahí se van a aclarar muchas dudas. Envíen lo que tengan, que nosotros les vamos a ir realimentando ahí, a ver cómo vamos. Si tienen alguna otra inquietud, entonces los escuchamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, mi profe, por ahí una estudiante, creo que es precisamente la Andrea la que está levantando la mano, estaba solicitando que si podría usted indicar cómo se trabajaba el conector bicondicional, el sí, solo sí.
Bueno, en ese momento voy a tener la grabación